Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Sí, la primera oración, palabra que recibía del Señor en la adoración y en lo que nos estaba ministrando el Espíritu a través de Flor, es sabiduría para andar en su Espíritu. Habitualmente son dos cosas que en nuestro trasfondo en algún lugar, por una razón equivocada, separamos, ¿no? Una cosa es sabiduría y otra cosa es andar en el Espíritu. Pero ahí recibí del Espíritu sabiduría para andar en Él. Sí, no es un espasmo emocional, no es algo que sentimos cuando nos juntamos un fin de semana, sino que el consejo bíblico y lo que el Espíritu quiere enfatizar hoy es un andar en Él sabio. Sabiduría para andar en su Espíritu. La otra convicción que sentí en el momento que estaba ministrando Flor es que el Señor derrama sobre nuestra congregación joven un manto de entendimiento respecto de lo que viene, ¿sí? Hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que saben lo que hay que hacer y que sus dichos es seguido por todos sus hermanos, ¿sí? Ese es un pasaje que está en Primera de Crónicas 12:32, dice: los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Así que, Espíritu Santo, en este mismo fluir que vos estás soltando en medio nuestro, declaramos que hay manto de entendimiento, no importa la edad, la juventud, la, entre comillas, inexperiencia, hay manto de entendimiento, Señor, sobre nuestras vidas, manto de entendimiento, así como tu Espíritu se empieza a derramar en nuestra congregación, empieza a levantar varones y mujeres entendidas en los tiempos que van a ministrar no solamente en la congregación, sino a la iglesia local en la ciudad, nutriendo, apoyando la misión de la iglesia en Argentina. Señor, hay una renovación de esa misión ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y vos levantás hombres y mujeres entendidos en los tiempos, Señor, entendidos en los tiempos. Y otra de las convicciones que sentí y te pido que recibas de parte del Señor es que el Señor mismo ha estado gestando madurez en esta casa para recibir de su mover y nos ha nutrido también de madurez para poder canalizar eficazmente de cara a la misión de la iglesia en Argentina ese mover del Espíritu. Ahora, Señor, queremos consagrarnos como vasijas completadas, trabajadas por vos, Señor. Ahora somos vasijas vacías delante tuyo, Señor, vacías. Nada nos interesa ni importa del pasado. Queremos lo nuevo tuyo en nosotros, Señor. Vasijas trabajadas por vos has estado forjando y vas a seguir forjando, Señor, para derramar de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor por su ministración. Por la sabiduría que Él derrama en nosotros como Iglesia del Centro, como grupo joven del centro. Bueno, vayan abriendo sus Biblias ahí en Santiago,
capítulo 1, versículo 2 en adelante vamos a leer. ¿Sí? Te pido que vos lo tengas ahí abierto. Si querés ir copiando, abrí tu celular. Antes que nada, mírame. Bajá la persiana del celu y poné, salvo que tengas esperando algún llamado por alguna emergencia, o de él o ella también se permite, sacando esas dos excepciones, metele la lunita, el avión, lo que corresponda, ¿sí? Así sintonizamos. Así, pero va a ser un culto para tener tu celo en la mano. ¿Bien? Para que tomes nota y demás. Santiago, capítulo 1, versículo 2, vamos a utilizar al 8. ¿Sí? Bueno, ahí hay quienes explican cómo copiar y pegar también, muy bien. Algunos se niegan a sacar, a poner la lunita, meterle la luna que no va a pasar nada, nada, tranquilo. Bueno, así evitamos la notificación ahí de TikTok o de Instagram que estás esperando también. Luna, ¿sí? O modo avión en su defecto. Bueno, libro de Santiago. ¿Sí? Habitualmente me parece poco trabajado, pero es un libro que tiene bastante interés. ¿Sí? Este Santiago era hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, que es un poco la plataforma de despegue de la misión del Señor en esa iglesia primitiva, donde se decidían cosas importantes. Puedes poder ver ahí Hechos capítulo 15, una plataforma bien importante en el reino. Y este Santiago era el que lideraba, uno de los líderes principales de esa iglesia en la ciudad. Sí, y el libro de Santiago, a lo largo de todos sus capítulos, tiene un énfasis muy importante dirigido a un grupo de personas que estaba disperso, se estaba dispersando, ¿sí? Debido a probablemente persecuciones por la fe que manifestaban en Jesús. En general, un grupo de creyentes sometidos a serios desafíos, persecuciones, incluso peligro de muerte. Y, como les decía recién, muchos sostienen que Santiago les está escribiendo a creyentes de su congregación que habían tenido que escaparse por persecuciones debido a su fe. Y que no se encontraban nucleados en la ciudad como iglesia, sino que estaban dispersos. Verifiquen después ahí ese versículo 1 de Santiago. En cualquier caso, el autor en la carta enfatiza, ya en la apertura del libro, un contexto de prueba, ¿sí? Por medio, y en ese contexto de prueba, el autor decide enfatizar a su público original, que eran personas perseguidas, decide enfatizar una serie de verdades para darles apoyo, soporte y ministración de parte del Señor en ese contexto de suma dificultad que estaba viviendo su gente, sus ovejas. Crisis, pruebas. El libro también nos habla de fe y del trato de Dios sobre cada uno de nosotros en medio de crisis y de profundas dificultades, angustias e incertidumbres. Fíjate cómo vamos a ir ahora a darle una leída del versículo 2 al 8 y después vamos a ir versículo por versículo. ¿Sí? Van a ser 4 puntos que quiero hacer con vos. ¿Sí? Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, y les pido que me sigan ahí con lectura, o en la pantalla o en su defecto en su celu, mientras van tomando notas. ¿Sí? Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, siempre en NBI. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar al feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y cierra este tramo del pasaje, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Fíjense que arranca tranqui Santiago, ¿no? Ahora, ese versículo 2, permítanme rescatar algunas cosas, ponerle un poco de textura al pasaje, porque si no pasa de largo ese versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Primer punto, alegría en las pruebas. Y a ver si coinciden conmigo, esto ante todo que estamos leyendo es un contrasentido. Produce cierto rechazo si no decimos, bueno, si está en la Biblia está todo bien, pero desandemos un poco eso y veamos, dice, hermanos míos, ustedes que están siendo perseguidos de muerte por su fe, aclaro el contexto, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Tendremos que, en lugar de hacer anotación al lado de ese versículo, poner un meme así y decir, es una disonancia, un contrasentido, no cierren la misma oración, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ahora, cuando ese versículo 2, y anclemos versículo 2, habla de pruebas, no está diciendo, bueno, hay una dificultad tranqui. ¿Sí? La idea esa de la palabra que se traduce como prueba, en el original es situación de extrema exigencia. No es algo sencillo, tranqui para arrancar la semana. Es extrema exigencia, son situaciones que interrumpen el normal funcionamiento y transcurrir de nuestras vidas. La palabra prueba implica un quiebre. Yo hace un tiempo me quebré la clavícula acá. Toco y no es hueso, hay cosas ahí, digamos, me metió un tornillo y esas cosas, pero queda la marca. Y acá decimos, acá hubo un crack. Cuando el pasaje habla de pruebas, está diciendo crack. Algo es interrumpido en su normal funcionamiento. Ahora, cuando eso lo ponemos objetivamente, esa idea, bueno, está bien. Ahora, cuando lo traemos a nuestras vidas concretas, pruebas son dificultades que exigen de nosotros más allá de lo que podemos dar, más allá de lo que podemos resistir. Interrumpen el normal funcionamiento de una vida deseada por nosotros. Todos, creo que vamos a coincidir, deseamos en el presente una cierta estabilidad, normalidad y no alteración del transcurrir de nuestras vidas. Pero Jesús junto con Santiago trae malas noticias. Jesús dijo, miren que ahí va a haber aflicciones, pruebas, interrupciones del normal funcionamiento de sus vidas, cracks. Dijo, van a tener aflicciones. Ahora, no me voy a detallar en algo que no conocemos todos estamos sufriendo. En Argentina hoy, 13 de enero del 2024. En las últimas semanas parece que eso que venimos sufriendo hace tiempo se está agudizando, está apretando más, hasta tal punto que está rompiendo cosas. Las dificultades por las que atravesamos
como habitantes de este país, como ciudadanos. En las crisis, que es a lo que se refiere nuestro amigo Santiago, son desafíos, problemas que traen dificultades a nuestra salud mental, a nuestra salud física, al bienestar de nuestros vínculos afectivos, desafían nuestros ingresos, esas crisis, nuestras fuentes de trabajo, desafían las ventas de nuestro negocio. Para decirlo fácil, se nos pone muy complicado, para no utilizar una expresión bien porteña, ¿no? Se nos pone muy complicado. Y eso trae incertidumbre, angustia, y caminamos sin ver nada hacia adelante. Ahora, en cualquier caso, lo que Santiago habla de pruebas es interrumpir por un quiebre abrupto el normal funcionamiento de nuestras vidas. Ahora, volviendo a este dedo en la llaga que está metiendo Santiago. Ustedes pónganse en lugar de sus ovejas cuando salieron de su ciudad de origen. Un judío cristiano escapando de Jerusalén porque era perseguido por su fe y si lo podían matar mejor para quien lo perseguía. Que venga don Santiago y afirme esto al inicio de la carta. Ahora, ¿por qué Santiago en medio de este desastre nos pide a nosotros, con la autoridad que da el texto bíblico, que nos consideremos muy dichosos de estar atravesando lo que cada uno de nosotros está atravesando hoy, aquí y ahora, enero 13 del 2024, Argentina? Imagínate esta situación. Hermano A es el que habla, ¿sí? Diálogo. Le pregunta al hermano B, el hermano A le dice al hermano B, me quedé sin trabajo. Y el hermano que recibe ese comentario dice, considérate muy dichoso. Así arrancó Santiago. Fíjate toda la info que hay en esas 3 liñitas de la Biblia o de tu teléfono. Se me va a poner complicado sacarlo valioso a Santiago, me parece. Punto número 2. El resultado de una fe probada. Consistencia. Ahora bien, ya poniéndolo ahí en cuestión a Santiago con esto de muy dichoso frente a las pruebas, Reina Valera para colmo lo dice como más poético, como dándole bombo a la cuestión, ¿no? Dice sumo gozo. Imposible de remar. Ahora, ¿no te parece que se le fue un poco la mano ahí? Una reacción más o menos razonable sería, bueno, qué macana, vamos a orar, a ver cómo te puedo ayudar, traer el currículum. ¿No? No, sumo gozo, hermano, hermana, no. Ahora, Santiago se encarga de poner un poquito de claridad en esta situación. Versículo 3. Lo vas a ver en pantalla o en tu celu. Dice, continúa el pasaje ahí, ¿no? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ahora, notemos que el versículo 3
empieza a sacar el foco de la dificultad y del gozo que tenemos que experimentar frente al atravesar esas pruebas, esos desiertos. Y ahora el punto lo hace Santiago en este tramo en el efecto de esas dificultades sobre nuestra fe. Primero, versículo 2, el foco lo pone en la dificultad y en el gozo frente a las dificultades. Versículo 3 empieza a decir, miren los efectos que tiene esa prueba sobre su fe. Es distinto el foco. Parece lo mismo, pero es totalmente distinto. Paso a explicarme. La palabra prueba en ese versículo 3 no es la misma que la del versículo 2. Ya vimos que prueba en ese versículo 2 es dificultad, aflicción, problema, ese crack del que hablamos. En el versículo 3 que tienen ahí, prueba en el original es un examen, un testeo. Es aquello que resulta de algo que es sometido a evaluación. Es el resultado que da de sí aquello que es probado. Cuando ustedes leen, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, está diciendo cuando la fe de ustedes es testeada, es evaluada, produce perseverancia. Ahí ya empieza a cambiar la cosa en ese versículo 3. Y esto es, permítanme que enfatice este punto de absoluta importancia. Esencial. Los desiertos en la vida, las pruebas de Santiago 1:2, son entornos en los cuales nuestra fe es examinada para mostrarnos de qué se encuentra hecha nuestra fe. De hecho, todos nosotros tenemos fe en Jesús y en el señorío de Él en nuestras vidas. Todos tenemos fe, pero tu fe no es la misma que la que tiene el de al lado. ¿Por qué? Porque fueron sometidas a pruebas distintas, aunque creemos en el mismo Señor. Porque tu fe es distinta de la del al lado, porque va recibiendo consistencia, perseverancia a lo largo de la vida, de acuerdo a las pruebas que enfrenta. Y esas pruebas van dándole esa consistencia a tu fe. Cada uno de nosotros atraviesa distintas dificultades o, matizando, podemos transitar las mismas dificultades, pero transitarlas en nuestro mundo interior de manera muy distinta. Ahora, esta palabra perseverancia, ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Esa perseverancia de nuestra fe en medio de los desiertos es soportar los sufrimientos durante las temporadas, sabiendo y siendo conscientes del obrar de Dios. Entonces, perseverancia es esa predisposición a resistir fielmente sabiendo que el Señor tiene el control y nos va a ayudar a atravesar ese desierto. No dije sacar, dije atravesar. Ahora, fíjense esto, a esto mismo que estamos mencionando es a lo que se refiere Pablo en Filipenses 4, versículo 11 al 13. Posiblemente uno de los versículos, el 13, peor interpretados. Fíjate cómo está alineado Pablo, escribiendo de una cárcel del primer siglo. No lo digo porque tenga escasez, es Pablo el que habla. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y recién, después de todo ese proceso que él describe en su vida, afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece luego de haber comprobado cómo su fe fue adquiriendo consistencia, solidez a través de cada prueba que tuvo que soportar, de cada desierto que tuvo que atravesar. Luego de haber sufrido esas pruebas y haber logrado con el trato de Dios una fe consistente, es que pudo recién declarar, ¿qué cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mal podemos declarar que podemos hacer algo en Cristo si nunca lo tuvimos que atravesar. La mala interpretación de ese pasaje es que pensamos que todo lo puedo en Cristo es nada me va a pasar. Y el versículo o los versículos inmediatamente anteriores dicen que el tipo que está escribiendo todo lo puedo en Cristo me fortalece tuvo que pasar todas. La pregunta después de eso es si nosotros queremos declarar todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Porque eso, además de ser una declaración profética de fe, lo que está diciendo, de acuerdo a ese contexto, es: mirá los desiertos, batallas que tuve que atravesar. Lo mismo cuando decimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para tener victoria, ¿qué hay que hacer? Vencer. Y para vencer, ¿qué tenés que hacer? Luchar. Y para luchar, ¿qué hay que tener? Perseverancia de fe, es decir, esa consistencia en nuestra fe, esa capacidad de sufrir dolor durante largas temporadas. Eso está escrito ahí. Regresando a ese versículo 3. La prueba de nuestra fe produce perseverancia, es decir, resistencia y capacidad de sostener temporadas de altísimo estrés, presión, angustia, incertidumbre. Y no es esto producto de reprimir sentimientos, pero sí de canalizarlos adecuadamente mientras permanecemos esperando el obrar del Señor, mientras atravesamos ese desierto. Permitime echar mano de otro versículo ahora del Antiguo Testamento, Isaías 49. Dice: he aquí fíjense este pasaje, ¿no? No está ahí, pero escuchen esto. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Vuelvo a leer. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El Señor, en medio de temporadas de aflicción, angustia, tensiones, presiones, incertidumbres, refina su obrar en tu vida. Está en medio de la prueba, no en otro lugar, en medio de la prueba, entresacando lo precioso de lo vil. Está en medio de la prueba perfilando la mejor versión tuya de acuerdo a Dios. El proceso de refinación es de
máxima pureza. Y cuanto más puro y refinado el mineral tenga que ser, más y más intensos procesos de purificación debe pasar. Pasa en la minería, cuanto más puro tengo que sacar el mineral de la piedra o de la formación, más proceso tiene encima eso. Más estrés sufre ese mineral. Isaías nos enseña exactamente eso en línea con Pablo y con Santiago. Por eso el apóstol Santiago se toma el atrevimiento de decirnos: tengan por sumo gozo cuando atraviesen desiertos. Tercer punto, versículo 4. Santiago continúa desarrollando la enseñanza, pero se detiene, como es característico de él en todo el libro, en los resultados concretos de nuestra fe, que es por lo que más se lo conoce habitualmente en el estudio del Nuevo Testamento a Santiago. Trata de buscar siempre cómo nuestra fe impacta en el mundo real. Y la tesis de él, la idea de él es: si mi fe es esta, se tiene que notar en la tierra, para decirlo fácil y rápido. Entonces, él se detiene en los resultados de nuestra fe. De allí que el versículo 4 habla de obras, que implica hechos concretos, acciones. Y atravesar desiertos, dificultades, pruebas en la vida cristiana no es quedarse de brazos cruzados observando el obrar de Dios, a ver qué pinta. Sino que, por el contrario, lo que nos enseña Santiago es que hay resultados que el Espíritu nos permite lograr al atravesar esas pruebas de la mano del Señor. Y Santiago lo que nos enseña es a encarnar eso, a vivirlo, a vivir esos resultados a partir de esa comunión con Él y de esa fe en el Señor. Dice ese versículo 4: la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, hechos, para que sean cada uno de nosotros perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Y la perseverancia, vuelvo a leer, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y acá Santiago nos delinea, nos pinta dos palabritas que son bien interesantes de cara a esto que estamos hablando hoy. Lo primero es perfectos, ¿sí? Para que nadie se asuste, perfecto no quiere decir lo que a vos se te viene a la cabeza ahora, que es sin errores. No significa sin errores o sin pecado. Más bien en el original, esa palabra que es utilizada en varios tramos del Nuevo Testamento, más bien tiene el significado de una madurez que vamos logrando por el trato de Dios en nuestras vidas, por medio del obrar del Espíritu Santo que desarrolla su fruto en nosotros. ¿Cómo se hace eso? Desarrollando un carácter cristiano sólido, consistente, bien tonificado, según la misma imagen de Jesús. No es que somos perfectos, sin errores, sino que estamos caminando hacia esa perfección que es Jesús. Y de eso habla el pasaje, la madurez que nos lleva a cada día parecernos un poquito más a nuestro Señor. Es aplome, es fidelidad a Dios, es fe que persevera en los desiertos y crisis bajo la plena y absoluta convicción de que Dios tiene el control absolutamente de cada cosa. Es una cualidad de cada hijo e hija de Dios
que lleva a declarar, luego de haber atravesado estas dificultades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por arrogancia o independencia, porque me las sé y puedo todas, sino que y tampoco es creencia en capacidad propia. Es una convicción que genera el obrar del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, en carácter maduro y una visión esperanzadora y valiente de lo que está por delante. Eso es perfecto en el original. En síntesis, es una madurez espiritual que permite atravesar de esta manera los desiertos. Por eso dice el pasaje que la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Cuál es la obra? Ser perfectos, maduros, con este significado que les menciono. Y lo otro que menciona Santiago ahí es íntegros. Y esta parte se pone muy linda también. El caminar con Dios nos ayuda a ir completándonos. Fíjense que el final del pasaje dice sin que les falte nada. Somos creación de Dios en plena transformación y ajuste. La idea detrás de esto, de integridad sin que nos falte nada, es que el Señor a lo largo de nuestras vidas, de nuestro andar en este mundo, se encarga de que cada proceso o temporada en nuestra vida nos haga adquirir la pieza que nos está faltando para ese tiempo. Cada prueba y temporada en tu vida pone cosas en su lugar. Entramos a esos desiertos con cosas que no están en su sitio. Y esos desiertos ayudan a que el Señor acomode las cosas en su lugar. Mientras tengamos vida de este lado de la eternidad, vamos a tener cosas que nos faltan o cosas que tienen que ajustarse en su lugar adecuado. Por eso que Santiago en ese primer versículo enfatiza la idea que prueba es igual a gozo. Porque esa prueba es la que nos permite parecernos cada día un poquito más a nuestro Señor. Por eso toca darle la razón a Santiago en ese versículo 2. Esas crisis son el momento donde experimentamos mayor dependencia del Señor, donde experimentamos también mayor poder sobrenatural sobre nuestras vidas, donde mayor gloria del Señor vemos derramada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque acordate que la idea de prueba de ese versículo 2 son situaciones que sobrepasan nuestra capacidad actual. Por definición esa es una crisis, si no, no sería crisis, podemos resolverlo. Versículo 5. Y con este versículo me interesa que terminemos. A lo largo de absolutamente toda la Biblia y toda la historia del pueblo de Dios, el Señor se encarga de dejar absolutamente claro que Él en cada desierto que pasamos tiene provisión sobrenatural para nuestra vida. No existe dificultad donde Él no provea. Es la contracara de que esas crisis nos exceden por completo. Por eso Santiago en el versículo 2 dice, prueba es igual a sumo gozo. Salmos dice, lo que sembraron con lágrimas van a cosechar
con alegría. En medio de las carencias el Señor provee abundantemente. En medio de las sequías el Señor derrama su agua y su lluvia. En medio de las batallas el Señor provee de valentía y de armas para esas guerras. En medio de los desafíos el Señor provee de forma sobrenatural determinación para atravesar esas pruebas. En medio de los problemas Él provee abundante sabiduría. Como les decía recién, por definición, las crisis exponen nuestras carencias. Eso es así. Ahora, si no fuéramos expuestos a esas carencias, por definición de ser hombres, creación del Señor, nos alejaríamos. Porque no necesitamos de Dios. Santiago nos dice en ese versículo 5, fíjense qué maravilloso esto. De nuevo, un versículo, este sí, muy masticado, leído. Fíjate qué amor eterno del Señor en ese versículo 5. Dice, si alguno de ustedes, fíjense el amor del Señor acá. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a ir dosificando de a poquito. Te va a dar, pero hasta ahí. Dice, Él se la va a dar, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. El principio general que está detrás de ese pasaje, ¿sí? Ya te devuelvo esto a tu lugar, Pero pasa esto en los pasajes. Tenemos un versículo, otro versículo que se nutren de principios eternos, fraseados de forma distinta, pero detrás está ese principio. Y cuando uno lee la Biblia de tapa a tapa, lo que encuentra es un Dios, un papá amoroso que quiere dar. Y no importa si leemos el versículo del Antiguo Testamento, de Números que no lo leemos nunca, de Deuteronomio que lo pasamos rápido, o a Pablo que se lo lee bien y en profundidad. No importa. Donde hurguemos, hay un Dios generoso atrás. Por eso, ahí te devuelvo, tranquila, no sé qué. Por eso, ahí está. Sí, por eso lo que está queriendo enfatizar el pasaje, en este caso es sabiduría, y ahora vamos a ver tres cositas que me interesa que vean de esto, pero el pasaje de fondo es este principio general de un padre amoroso que da abundantemente y sin reprocharnos nada. Leámoslo de esta manera. Si a alguno de ustedes le falta completar aquí según corresponda, pídale a Dios, agregamos aclaración, Padre amoroso que está dispuesto a dar todo, incluso la vida de su primogénito por vos. Porque Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y ahí es donde Santiago ahora tiene esa carcajada y nos dice, te dije, desierto igual sumo gozo. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a disciplinar porque si no me salgo acá. En medio de las crisis el Señor está dispuesto a darte todo lo que te excede en tus capacidades. Por eso dice el pasaje, si falta, pedí.
antes de cerrar orando, 3 versículos de Proverbios que esta idea de sabiduría, Santiago, si podemos resumir este tramo de la carta de Santiago, es sabiduría en las pruebas, ¿sí? Déjame que deje acá dichos, leídos, 3 versículos de Proverbios, del libro de Proverbios, que es sabiduría del Señor para atravesar crisis. Obviamente que Proverbios para las crisis no se acota a estos 3 versículos, pero me interesa enfatizarlos acá hoy. Proverbios 11:24. Generosidad. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Vuelvo a leer. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Primer criterio de sabiduría para las crisis, para los desiertos, para las pruebas: generosidad. Generosidad. No retengas tu mano, abrila. Da tiempo, agenda, recursos, palabra, impulso, ánimo, esperanza. Da, generosidad. Sobre todo en medio de las crisis. El segundo principio de sabiduría que quiero dejarte simplemente para que el Señor después te ministre en la semana. Como las crisis exponen nuestras insuficiencias y nuestra capacidad para abordarlas, tendemos a pensar en medio de la crisis que no podemos, no servimos, no. Que no vamos a poder lograr esto, que no vamos a poder lograr lo otro. Proverbios 14:23. Resultados. Cito textual el pasaje. Dice la Biblia en este tramo: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. No es momento de andar delirando mala onda con nuestra boca. Sumarnos a la media de angustia, de andar pronunciando maldiciones sobre unos y otros. Es tiempo de enfocarnos, como dice Santiago, en las obras, en el trabajo, porque tu trabajo produce fruto. En toda labor hay fruto. Porque a ninguno de nosotros nos paga el sueldo nuestro jefe o la empresa donde trabajamos o nuestros clientes. Todas nuestras fuentes están en el único y eterno Dios. Ese trabajo es una forma en la cual el Señor puede bendecirte, no es la única. Y tu trabajo no es para ese grupo de personas, para ese cliente, para ese jefe. Tu trabajo es para tu Señor, porque de Él viene tu paga. Por eso el pasaje, por más que no valore, no te pague, no, lo que vos esperás, sentís, entendés, lo que tenés que enfatizar es que en toda labor hay fruto. Y que frenes tu lengua de pronunciar maldiciones sobre cualquier cosa o cualquier persona. Enfócate en lo que tenés que hacer. Dice otro proverbio, me acuerdo ahora, que el diligente va a estar delante de reyes. Nunca es falta de trabajo. Es falta de diligencia, según la palabra.
Proverbios 20:18, lo comunitario. Cito: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buenas estrategias. Es tiempo para, como dice otro proverbio, afilarnos con el hermano, de pedir consejo en lo comunitario, de estar bien articulado en el cuerpo, bien ceñido al cuerpo. No es tiempo para andar, nunca es tiempo, pero menos estos, de aislarse. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Dice el pasaje, si algunos de ustedes tienen alguna falta, pídale al Señor, porque Él da generosamente sin menospreciar a nadie. Y cierra el pasaje, esto quiero que terminemos ministrando. Aclara Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ahora, como nos ministraba Flor, levantá tus manos pidiéndole al Señor en medio de la crisis lo que te está faltando. Lo que te está faltando. Y pedí con fe, sin dudar. Porque hay oraciones que hacemos sin fe y dudando. Pedí ahí lo que estás necesitando. Ya sea de salud física, salud mental, salud espiritual, salud en tus vínculos. Por la familia. Por provisión económica. Hay quienes también están pensando en crecer, en avanzar, en progresar, incluso en medio de la crisis. Y quizás lo pensaste e inmediatamente bloqueaste ese pensamiento, dijiste, no, esto es imposible. Y quedó a un costado. Quizás fue un impulso del Espíritu, una palabra que el Señor te ha dado en las últimas semanas. Quizás tuviste alguna idea de expansión, si sos cuentapropista, autónomo, comerciante, empresario, de expandirte. Estás viendo necesidades que están insatisfechas, estás viendo retirada del mercado y espacios que quedan vacíos. Querés un mejor trabajo con más paga. Cualquiera sea la situación. Tuviste una palabra de expansión, de crecimiento del Señor. Y por ahí la bloqueaste inconscientemente incluso, porque decís, bueno, no debe ser el tiempo. Señor me trae esta palabra ahora. Proverbios 4:12 dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. El Espíritu te está diciendo así bien en criollo, ¿qué estás esperando? Si esperás ver cómo viene la mano,
vamos a estar esperando largo tiempo. Recibí del Señor, recibí del Espíritu esa confirmación. Si andás, tus pasos no se van a estrechar, pero incluso si te animás a correr, no vas a tropezar. Te pido, Espíritu Santo, que vos confirmes esta palabra y traigas ese impulso sobre mi hermano, sobre mi hermana. Ahora levantá tus brazos ahí y decile: Señor, vamos a darle la razón a Santiago. Señor, es cierto que estamos atravesando pruebas complicadas. Pero sabemos que vamos a ver tu obrar sobrenatural como nunca antes lo vimos en nuestra vida. Como nunca antes. Ahora levantá tu voz dándole gracias al Señor por lo hermoso que viene de acuerdo a su palabra. Dile: gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y por más que sientas que lo tenés que forzar, tranquilo, pasa, es así. Pero entra ahora en el Espíritu, en ese gozo sobrenatural. Decirle: Señor, gracias, no por la prueba, sino por todo lo que vos vas a hacer en medio de este desierto. Porque ese poder sobrenatural que vimos en la muerte y resurrección de Cristo es el mismo que va a operar en este desierto. Declaralo, declaralo. Parado sobre una fe sólida y firme. Empezá a levantar tu voz de adoración al Señor, agradeciéndole, agradeciéndole. Gracias, Señor, porque ya empiezo a ver tu mover en mi vida para atravesar este desierto. Empezá a levantar tu adoración ahí. Empezá a levantar tu adoración ahí. Bendito, Señor, bendito, bendito. Vamos a ver tu mano de poder. Así como va a suceder como iglesia, de tu mover sobrenatural va a suceder en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. En tus palabras, levantáis tu voz y decirle: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Afírmalo. Señor, Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy el seguime, que si yo tengo el desierto allá y está complicada la cosa,
y tengo la convicción del Espíritu que así como Cristo venció, va a suceder en ese desierto. Vamos de nuevo. Y empezá a decir yo sé, es una fe inconmovible. Yo sé, dice esa canción, yo sé. Para testificar. Ese milagro va a suceder. Dios va a hacer en ese Créelo, créelo. desierto. Vencí y todos sabrán que vencí. Se va a notar, Así se va a como notar. Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios hace en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo Levanta no tu voz ahí al Señor. temeré. Oh, Para testificar bendito sea el el Señor. milagro que Bendito sea el Señor. Dios va a Bendito. hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Quiero que sellemos este momento siendo agresivos frente a ese desierto. Ahora ponete algo en oración delante del Señor, donde vos necesitas ver ese milagro. No dudes, no dudes, no dudes. Ponelo en oración delante del Señor, porque esto no es ficción, no es un consuelo religioso en una festividad nuestra, es el poder del Evangelio en tu vida. Es el mismo poder que habitó en Cristo levantándolo de los muertos, es el que el Señor pone en vos, a través de vos, para atravesar ese desierto. Pon eso que estás necesitando delante del Señor. Pedí, porque el Señor te lo va a dar abundantemente y sin reproche. Y sin dudarlo, sin dudarlo. Si lo hiciste, levantá tu mano ahí. Si no, tenés un segundito más para hacerlo. Seamos agresivos en esto. Oh Señor, así como el Señor venció, así va a pasar con esa lucha que tenés por delante. Vos ya le pusiste ahí etiqueta delante del Señor. Padre, ahora yo te pido que conforme
a tu palabra y lo que el Espíritu ha guiado en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, todos nos alineemos con eso que estamos poniendo delante tuyo para salir a lograrlo, no porque podamos nosotros, porque es crisis lo que hay delante, nos excede, sino porque lo vamos a lograr en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en ese proceso vos nos vas a perfeccionar, vas a traer madurez, vas a traer integridad. Te damos gracias, Señor. Y por adelantado, nos gozamos en eso, Señor, por adelantado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Decimos bien fuerte, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.